Bienvenidos hermanos, buenos días, bienvenidos a Casa de Oración. Hoy el Señor nos va a tratar a cada uno en forma transversal y la espada de su Espíritu nos atraviesa para que grabe a fuego nuestro corazón cada una de sus palabras. ¿Cómo titulamos este mensaje? Derribando el orgullo. Derribando el orgullo. Y si lo regionalizamos es derribando el orgullo en la tierra colorada. El pecado que se disfraza de dignidad. Ojo con este pecado. Porque es un pecado que disfraza muy bien su estructura y sus cualidades. El orgullo. Tremendo pecado. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos bajo este día precioso en nuestra amada Misiones para el mundo. Pero más allá del clima, hay calor que consume el alma de forma peligrosa. El fuego del orgullo. Hoy nos convoca ese tema que quizás el pecado más antiguo y a la vez el más moderno, el orgullo. Decían que el orgullo no es solo un pecado más, sino la raíz de todos los demás. Es esa inflamación del corazón que nos hace creer que somos arquitectos de nuestro propio destino, olvidando que cada suspiro es un regalo de la gracia. ¿Por qué Dios aborrece el orgullo? La palabra de Dios no es sutil respecto a este tema. El orgullo es una barrera directa entre la criatura y el Creador. En Proverbios 16-18 escuchamos su palabra en lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. El orgullo es como un árbol de esencia que parece firme en el monte, pero si por dentro está hueco de soberbia, la primera tormenta lo derriba. Amén. Y en la palabra también en Santiago 4:6 nos dice lo siguiente. Pero el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios mismo poniéndose en guardia contra alguien. El orgullo nos pone en el bando contrario de Dios. O sea, es literal. Para el Señor, el orgulloso es el enemigo. Y si es su enemigo, ya sabemos de qué bando está. O sea, en esa clasificación lo pone el Señor a este pecado. El orgullo del linaje. En nuestros pueblos a veces importa más el apellido o de quién soy hijo que el estado del corazón. El orgullo nos lleva a mirar por encima del hombro a quien no tiene nuestra instrucción o nuestra historia familiar. ¿Cuántos casos pasan en nuestros pueblos con el tema del apellido, con el tema de la posición económica,
la posición cultural, o la posición política, que eso hace automáticamente que miren sobre el hombro a los demás. La autosuficiencia del productor, quizás, en una tierra donde el clima es duro y el trabajo es de sol a sol. El hombre del norte tiende a endurecerse. Ese yo puedo solo, que nos ayuda a sobrevivir a la zafra o a la sequía, se vuelve un arma de doble filo cuando nos impide arrodillarnos ante Dios para pedir ayuda. Muy normal, pero es un pecado. La máscara de religiosidad también. A veces nuestro orgullo se disfraza de piedad. Cumplimos con ritos y procesiones, pero el corazón sigue siendo una fortaleza inexpugnable, donde mandamos nosotros, no el Espíritu Santo. O sea, ese mismo orgullo no nos permite que el Espíritu Santo tome el control y cambie nuestro corazón. ¿Por qué? Porque justamente está endurecido. Y nosotros no le permitimos cambiar. Porque cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, Señor, toma el control de nuestras vidas, porque reconocemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y toma tú el control de nuestras vidas, el Señor lo primero que hace es transformar ese corazón de piedra endurecido por uno que sienta, que reciba las bendiciones del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no le permitimos, el Señor no lo va a hacer. El orgullo, tenemos que saber que es el pecado original. Fue el que hizo caer a Lucifer y el que engañó a Adán y Eva en el Edén. Eso fue el orgullo. La soberbia es el amor de la propia excelencia. ¿Se entiende eso, no? La soberbia es el amor de la propia excelencia. En nuestra vida cotidiana, el orgullo no siempre se ve como una corona. A veces se ve como un corazón endurecido que se niega a perdonar. Una espalda que no se dobla para servir. O una boca que siempre tiene la razón. Así se disfraza el orgullo. Nosotros tenemos que aprender que cualquiera de esas actitudes nos llevará al pecado de orgullo. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que librarnos a través del arrepentimiento y pedir perdón por cometer ese pecado. Misiones es una provincia de pioneros, de inmigrantes que vinieron con una mano atrás y otra adelante, y de pueblos originarios que resistieron en la selva. Esa herencia nos dio una identidad de esfuerzo y sacrificio, pero el enemigo usa nuestras virtudes para plantar cizaña. ¿Cómo tenemos que cuidarnos de cada aspecto de nuestra vida? ¿Por qué? Porque el enemigo no va a dejar pasar, porque no, está bien, ya vamos a descansar de fulano, de mengano, no lo vamos a tentar o no le vamos a poner piedras en las ruedas. No, el enemigo vino a destruir.
vino a matar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú no le entregues tu alma a Cristo, que tú no seas salvo. Y Él va a utilizar hasta lo más sencillo, hasta lo más común. ¿Por qué? Porque tu familia es inmigrante, vino y de la nada, o sea, con su esfuerzo, se levantó, logró lo que, claro, no tenía en Europa y acá sí se lo dieron, las tierras, quizás las estructuras políticas como para que él pueda llegar a crecer, ¿no? Entonces creció y realmente económicamente está muy bien. Y eso te da el orgullo, pero eso es un pecado. ¿Bien? El orgullo del hacer solo. El colono misionero es guapo, es trabajador, pero a veces ese yo me hice solo a fuerza de machete y asada se convierte en una autosuficiencia peligrosa. Creemos que en el rosado dio fruto solo por nuestros brazos, olvidando que es Dios quien envía la lluvia sobre el tabaco, la hierba, el té. ¿Quién da el crecimiento? Nosotros podemos plantar 100 semillas de 1000 maneras distintas, con diferentes riegos, pero nada va a suceder si es que Dios nos da el crecimiento. El orgullo nos hace decir es mío, cuando en realidad somos simples administradores de su creación. No somos dueños de, somos administradores, porque si el Señor lo quiere así, en una fracción de segundo todo podemos perderlo. Así que tenemos que entender que nosotros somos simples administradores. Vivimos en una zona de crisol de razas, y más aquí en Oberá. A veces el orgullo se disfraza de prejuicio. Miramos con superioridad al que viene de afuera, al que cruza la frontera, o al que no tiene nuestro apellido europeo, o nuestra historia en el pueblo. Lo miramos desde el hombro, desde arriba. Hermanos, el orgullo levanta muros más altos que el río por el que se cruza, o el Uruguay o el Paraná. En nuestros pueblos en el interior, la fe es fuerte. Pero cuidado, existe un orgullo espiritual también. Es el del fariseo. ¿Bien? ¿Se acuerdan, no? Aquellas personas que tenían muchísimo conocimiento, muchísima formalidad, o sea, estaban formados también en todos los aspectos religiosos, pero espiritualmente no doblegaban. ¿Por qué? Porque ellos, su conocimiento lo hacía sentir orgullosos de eso. ¿Qué juzga al vecino que cayó en el vicio, sintiéndose más santo? Ese es un fariseo. Ese orgullo es el más difícil de arrancar porque se viste de piedad. Guarda, porque ese es el fariseo que va a la procesión o al culto para ser visto y que juzga a ese vecino. Bien, entonces claro, te dice automáticamente que él
es una persona más santa que aquel vecino que está con su vicio. Puede ser miles de vicios, no importa. Pero el problema es el orgullo que tiene ese fariseo. Ese pecado terrible disfrazado de piedad. Jesús, el Rey de Reyes, no llegó en un carruaje de oro. ¿Se acuerdan? Él entró en un burrito. Y en su última noche hizo lo impensable. Se puso una toalla y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. En Juan 13, 1 al 17 vamos a conocer esa historia. Juan 13. ¿Bien? En Misiones sabemos lo que son los pies sucios. Con nuestra tierra. Sabemos lo que es tener los pies sucios de la tierra colorada. Difícil de limpiar. Se pega y mancha y es difícil de sacar. El orgullo es exactamente así. Se nos pega al caminar por la vida. Necesitamos que Jesús nos lave con su humildad. Ser humilde, hermanos, no es ser pobre o débil. Es reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. Eso es ser humilde. Reconocer que nuestro pecado de orgullo, fuere cual fuere, tiene que ser extraído por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos si tenemos ese pecado de orgullo? Arrepintiéndonos. Porque eso, hermanos, lamentablemente nos lleva a la muerte. Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y ojo, que hasta hoy es condenable. Hasta hoy. Entonces, necesitamos entender ese proceso, entregarle al Señor para que Él revise cada raíz de pecado que podamos tener en nuestro corazón. Y ahí Él va a limpiar nuestro corazón. Y ahí nosotros vamos a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente. Aquellos que ya tenemos unos años en el Señor, pero que dejamos de tener la leche no adulterada. Ya tenemos que empezar a comer sólidos, y esto, señores, es uno de los principios por lo cual nosotros no podemos empezar a comer sólido. ¿Por qué? Porque el orgullo nos retrasa nuestra madurez. Amén. Y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos pecando. Porque creemos que es algo saludable. No es saludable. El orgullo bajo ningún aspecto es saludable. Para entender un poquito la gravedad de este pecado, miremos estos espejos bíblicos. Y nosotros tenemos que entender que eso nos refleja. En Daniel 4, el rey Nabucodonosor, mirando su imperio, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? En ese instante perdió la razón y vivió como una bestia del campo. El orgullo nos despoja de toda humanidad. ¿Se entiende lo duro que es el orgullo? Lo que nos hace y en lo que nos convierte. En Lucas 18 hay una parábola que Jesús contó a unos
confiadamente se tenían por justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, poniéndose de pie, oraba para sí de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que el recaudador de impuestos descendió a su casa más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla, hermanos, será ensalzado. Eso dice la palabra. La parábola, del fariseo y el publicano, uno presumía de sus diezmos. El otro ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Jesús dijo que el segundo fue justificado. El cielo no recibe a los que se creen perfectos, sino a los que saben que están necesitados. ¿Por qué? Porque Jesús vino a aquellos que están necesitados. En Isaías 14, 12 al 15, ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado has sido por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú has derribado hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Tú has sido derribado hasta el Seol, la muerte misma. Porque sabemos que todos los que hemos de morir iremos al Seol hasta el día en que vendrá el juicio. Pero del Seol no podremos salir. O sea, imagínense el relato de la caída de Lucero. 5 veces dijo: subiré, alcanzaré, seré semejante al Altísimo. El orgullo es el deseo de destronar a Dios en nuestras vidas. Ahí se entiende la gravedad por la cual el Señor detesta a este pecado. Lo detesta. ¿Por qué? Porque es el deseo de destronarlo. Porque nosotros, al ser orgullosos, creemos que tenemos la capacidad de Dios. Es de necios. Aquellos que conocemos un poquito la palabra, nos damos cuenta que es de necio pensar que nosotros podemos llegar siquiera a la sombra de Dios. Es imposible.
Es imposible porque caeremos allá en el fondo. Jesús no vino como un caudillo triunfante a imponerse por la fuerza. Siendo Dios, se despojó de sí mismo. Lo podemos apreciar en Filipenses 2, 5 al 8. Y la palabra de Dios dice, así que vosotros sentid esto mismo que Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa o a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte en cruz. Amén. O sea, si Jesucristo, Dios del Altísimo, lo hizo para mostrarnos. ¿Por qué? Porque Él necesitaba, para que se cumpla la profecía, ser humanamente perfecto. Pero en esa perfección, porque Él fue sin pecado, Él no cometió pecado, pero Él necesitaba llevar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esa era su misión. Entonces, Él tenía la posibilidad de elección, porque se lo dijo en el monte cuando oraba, y ya Él sabía lo que le esperaba. Él le dice al Padre, si es posible, quita esta copa, pero no se hará mi voluntad, se hará la tuya. Y la voluntad de Dios era que Jesucristo muera en esa cruz para que pueda llevar todos nuestros pecados. Y que ahí el Señor nos pueda dar la bendición y vivir nosotros con su gracia. Porque a partir de eso tenemos esa libertad. Para erradicar el orgullo de nuestra cultura, necesitamos volver a la mesa común. Sabemos lo que es compartir un mate, un asado, pero el orgullo pone sillas más altas que otras. La humildad cristiana nos invita a lavarnos los pies unos a otros, reconociendo que ante la cruz todos somos igualmente necesitados. Así que, hermanos, tengamos en claro esto, lo que significa el orgullo. ¿Por qué? Porque nos puede arrastrar terriblemente a la perdición. Hoy el Señor nos está enseñando muy claramente lo que Él piensa del orgullo. Y tenemos muchísimas porciones de la palabra que nos indican de ese pecado, que nos muestran de ese pecado. Soberbia, orgullo, terrible pecado. Amén. Hermanos, la tierra, nuestra tierra colorada, es fértil, pero solo si se la trabaja con humildad. Si dejamos que el orgullo endurezca el suelo de nuestro corazón, la palabra de Dios rebotará y no dará frutos. Y se acuerdan que nosotros como cristianos necesitamos dar
frutos del Espíritu. ¿Amén? Mansedumbre. Y bueno, debemos morir a ese yo que quiere aplausos, que no pide perdón y que guarda rencor por años. El orgullo mata la semilla y deja el suelo estéril. No permitamos que nuestro orgullo regional, familiar o personal nos deje con el corazón de piedra. Que la quebrada de nuestra alma sea humilde para que el agua viva pueda correr por ella. Erradicar el orgullo es una tarea diaria. Erradicar el orgullo en todas sus raíces, por más chiquita que sea, tenemos que erradicarlo. Es preferible ser humilde peón en el reino de Dios que un soberbio patrón en el reino del mundo, porque al mundo lo maneja su dueño, Satanás. Es simple. Prefiero ser un peón en el último de los escalafones, pero ser un peón de Dios, a ser un patrón en este mundo. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que nos pasa con nuestro orgullo. Creo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ha llegado a tocar a cada uno conforme a su voluntad. Y es momento en el cual nosotros tenemos que aprender a doblegar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a sentir es, no, yo no necesito. Esto no era para mí. Bueno, te cuento, si vos sentís eso es porque tenés muchísimo orgullo. Entonces, empezá a echarlo fuera, porque si no se te va a complicar. Porque lo peor es lo que Dios planteó, de que a él, al necio, va a hacer que endurezca más su corazón, y ahí sí no hay vuelta atrás, como lo hizo con el faraón. Dios mismo dijo que él iba a nublar su entendimiento, iba a endurecer su corazón para que automáticamente él no tenga posibilidad. Eso es porque el Señor ya se hartó. No permitamos que nosotros entremos en ese grupo. ¿Por qué? Porque yo siempre creí que lo más doloroso que nos puede pasar es que el Señor retire su espíritu de nosotros. Debe ser, no sé, como tener 10 cánceres juntos y se activan todos en el mismo momento. Yo creo que esa debe ser la sensación. Porque nosotros, gracias al Señor, cuando venimos a Él, reconocemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario y clamamos por nuestro perdón y nuestra salvación, y que el Señor nos reconozca como sus hijos. ¿Qué hace nuestro Padre Celestial? Automáticamente perdona hasta el último de nuestros pecados y nos envía a su Espíritu Santo. O sea que a partir de ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. No que tenemos que pedir al Señor todas las veces que el Espíritu Santo venga, no.
El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo soporta el dolor de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque para Él es lo mismo que Dios. Imagínense la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son una sola. Y ellos tienen que soportar nuestro pecado, porque para ellos, Señor, es como si fuera materia fecal el pecado. Nosotros, cuando estamos en pecado, es como si estuviéramos llenos, empadronados de materia fecal. Porque dice, para Dios el pecado es abominación. Así que tenemos que ser humildes y reconocer que somos pecadores. Por más que conozcamos la palabra, porque en algún lugar hay una raíz de orgullo. Y ese orgullo es un pecado atroz. Vamos a orar. Vamos a, en este momento, cerrar nuestros ojos y concentrarnos. Y yo quiero que cada uno se concentre en lo que encuentra en su corazón. Padre Celestial, hoy nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos que el orgullo ha sido el cáncer que ha dividido nuestras familias, que ha secado nuestra espiritualidad y que nos ha alejado de nuestros hermanos también. Te pedimos perdón por las veces que nos creímos mejores que otros por nuestro trabajo, nuestro apellido o nuestra posición. Señor, erradica de nuestras vidas toda raíz de soberbia. Limpia nuestro corazón de esa tierra roja del egoísmo que se nos ha pegado. Danos la sencillez de Cristo para servir sin esperar nada a cambio, Señor. Queremos ser vasos de barro, pequeños y frágiles, pero llenos de tu tesoro, Señor. Que nuestra única gloria sea conocerte a ti, papá. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que muchas veces hemos levantado altares de nuestra propia imagen. Te pedimos perdón por el orgullo que divide nuestras familias en el norte, por la soberbia que nos hace despreciar al hermano y por la arrogancia de creer que no te necesitamos. Espíritu Santo, pasa hoy tu arado por la dureza de nuestro corazón. Arranca de raíz toda altivez y todo pensamiento que se levanta contra tu conocimiento. Danos, Señor, la felicidad del niño y la humildad del siervo, Padre. Que seamos conocidos no por nuestra soberbia, sino por nuestro amor y dependencia absoluta de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Toda la gloria te la damos a ti. Y queremos aprender cada vez más de tu hermosa palabra y de tu hermosa voluntad. Gloria a Dios.